Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de formación básica en Sagradas Escrituras. Hoy vamos a contemplar la lección número 6 titulada Un pueblo que se libera y se forma en la alianza. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un pueblo que se libera y se forma en la alianza. Bueno, Dios había creado un pueblo con los patriarcas, con José. Nos habíamos quedado en la lección anterior con José, que llega a Egipto y se vuelve ministro del faraón. Y ahí nos habíamos quedado. Pero resulta que estando en Egipto, estos descendientes de los patriarcas se establecen allí, se multiplican, se hacen numerosos, la promesa se cumple porque crecen en número, se multiplican y se vuelven un pueblo tan grande que le dan miedo a los egipcios. Y surge entonces la duda entre los egipcios: si estos siguen creciendo, nos van a dominar a nosotros. Mejor sometámoslos, hagámoslos esclavos, hagámosle la opresión, la esclavitud, para que ellos no se vuelvan a levantar. Y esto lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 1. Entonces nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel creció tanto, los descendientes de José y de los patriarcas crecieron tanto en Egipto, que se multiplicaron tan rápido que el faraón tomó la decisión de volverlos esclavos a todos, a que construyeran, a que hicieran ladrillos, a que vieran cómo hacían, pero bien presionados. Estaban tan esclavos que les quitaron todo, y entonces llega el clamor del pueblo, el pueblo pide a Dios un salvador, el pueblo se acuerda de Dios y dice: por favor, sálvanos, estamos esclavizados, no es posible que estemos acá, estamos llenos de dolores, llenos de maldad, no podemos hacer oración porque estamos lejos de la misericordia de Dios. Y Dios los escucha, Dios les escucha, Dios les escucha y los libera a través de Moisés, a quien se le aparece en la zarza ardiente. Dios, a través de Moisés, interviene liberándolo en la historia dolorosa de este pueblo para sacarlo de la esclavitud. Esto está en Éxodo capítulo 2 hasta el capítulo 15. Moisés, quien en contra de los planes de Egipto y presagiando lo que sucedería con el pueblo, ha sido salvado y liberado de las aguas y ha sido educado en la corte del faraón, deja su situación cómoda al darse cuenta de la opresión que sufren sus compatriotas de los hijos de Israel, interviniendo a favor de sus hermanos, pero estos no lo comprenden, por eso huye al desierto. Allá en el desierto, Dios se aparece a Moisés para manifestarle quién es Él y cuáles son sus planes de liberación para su pueblo oprimido, constituyendo a Moisés como mediador principal de esta misión. De esta manera, en la primera intervención de Dios en la historia, reconocida como tal, Dios aparece no como un Dios neutral, sino como el único Dios que toma partido por el oprimido. Es el Dios que ve, que oye y que conoce la opresión, y al acordarse de su alianza pactada con Abraham, visita salvíficamente a su pueblo, baja para liberarlos, entrando en la historia humana conflictiva y tomando partido por el oprimido. Dios se revela como Yahvé, su nombre: yo soy el que soy. Puede significar una respuesta evasiva ante el peligro de ser manipulado, como también puede remitir al futuro en la acción. Verán ustedes quién soy cuando contemplen mi acción liberadora. De una u otra forma, las acciones liberadoras de Dios nos dirán quién es Él, el que se diferencia de los hombres y los ídolos, actúa con plena coherencia. La finalidad de esta liberación que anuncia Yahvé es que el pueblo pase de la servidumbre, es decir, de la esclavitud, al culto auténtico que es inconcebible sin la liberación. Y lo vemos ahí cuando Moisés recibe la bondad de Dios y le dice: pero ¿por qué yo? Es que yo no puedo. Entonces le dice: pues ahí está tu hermano Aarón, vaya, ve con tu hermano Aarón, lleva tu callado y tu callado harás este milagro, estos prodigios, y el faraón se pondrá duro y no te hará caso. Pero tú ve, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, porque yo me doy cuenta cómo mi pueblo está siendo esclavizado allá en Egipto. Me acuerdo de la alianza que hice con Abraham, que le dije que sería padre de una multitud de naciones.
Y Abraham me hace caso, Abraham está atento, Abraham no me desobedeció, entonces yo cumplo mis promesas, cumplo mis palabras, un Dios que está cercano, un Dios que llega. Y entonces llega la misión de Moisés. Moisés, ayudado de a su hermano Aarón, lleva a cabo la obra de la de liberación encomendada por Dios, obra que no es pacífica, sino que se topa ante diversos obstáculos. Primero, se enfrenta ante el mismo pueblo que ha de ser liberado, ya que este pueblo protesta por cada acción liberadora y tiene miedo al riesgo y por lo tanto a la auténtica libertad. La misma noche en que fueron liberados de Egipto, la misma noche en que salen de Egipto, cuando el faraón les concede la libertad y luego se voltean a ver y ven que los egipcios vienen detrás de ellos y vienen a matarlos, se ponen a renegar. ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste? No te decíamos que nos dejáramos morir allá tranquilos, estábamos mejor siendo siervos, éramos mejor comiendo allá que morir aquí en el desierto. Y reniegan de Dios, reniegan en todo momento. Este pueblo que, distinto de Abraham, que Abraham confió en las promesas de Dios, que Abraham confió en la bondad de Dios, que Abraham nunca dijo, ¿por qué me trajiste aquí si aquí no hay nada? Abraham nunca dijo nada de eso. Pero este pueblo se queja, este pueblo es rebelde, este pueblo no quiere escuchar a Dios, y más sin embargo Moisés hace el esfuerzo y Aarón y siguen guiando a este pueblo de Dios. Dios sabe que es lo mejor para el ser humano. Dios sabe que lo mejor es la liberación. Aunque el pueblo prefiera vivir en esclavitud y opresión, Dios sabe que es mejor. Pero Moisés no solo se enfrenta a un pueblo rebelde y obstinado, sino que Moisés se enfrenta por sobre todas las cosas al faraón, el máximo poder de Egipto, que desconoce positivamente a Dios y quiere solo dar una libertad a medias, controlada, chantajeándola, sin ofrecer los medios de subsistencia, o quiere permitir el culto pero sin libertad. Un faraón que resiste y endurece su corazón. Se enfrenta ante la naturaleza también y logra dominarla a través de las plagas en contra de Egipto, y culmina con la matanza de los primogénitos. Todo esto permite el paso del mar de las cañas, que tanjea la geografía y la historia de la tierra de la esclavitud a la tierra de la libertad, y es el Mar Rojo. Se enfrenta al mismo Dios también, que aparece no apoyarlos en la misión que les ha comendado. Entonces nos damos cuenta cómo Moisés tiene que sufrir bastante, porque es cierto que el pueblo se vuelve rebelde, pero también la naturaleza está en contra de ellos y él tiene que ir caminando por el desierto ante el sol, ante la sequía, tiene que pasar por un mar grande y más sin embargo logra dominar todo porque va de la mano de Dios, porque está cumpliendo la voluntad que Dios ha querido. En la fe del pueblo, al ver todos estos prodigios, de que Moisés logra hacer esto, de que logra ser liberado, de que Moisés logra liberarlos, de que logra vencer a la naturaleza y que parte el mar en dos, en la fe del pueblo quedará claro que su Dios es el que los ha sacado de Egipto, del país de la esclavitud. Así se autopresenta Dios y así lo confiesa el pueblo en sus profesiones de fe. En el culto de la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los panes ácimos y de la ley sobre los primogénitos, servirá siempre como memorial, como recuerdo, como presencia y como anhelo de liberación. En la vida diaria, el pueblo sabe bien que no debe esclavizar a los demás ni tratar mal a los extranjeros, porque él fue esclavo y forastero en Egipto. Es la esperanza del pueblo que siempre confiaba contra un Dios liberador en situaciones similares a las de Egipto. Así sucedió en el exilio de Babilonia, donde el profeta Isaías anunció un nuevo éxodo. Nos damos cuenta cómo este pueblo siempre va a recordar que son rebeldes, que son desobedientes, que no hacen caso a este pueblo que por más que Dios se le muestre, por más que Dios le diga, no hace caso. Ve los prodigios, ve los milagros, ve los rayos en el desierto, que Dios se les aparecía en una nube de fuego y en una columna, y más sin embargo no hacen caso, desobedecen, pero Dios no se aparta, Dios sigue con ellos. Y durante la caminata por el desierto los acompaña, no los deja solos, sabe que este pueblo va renegando, sabe que es un pueblo pecador, pero no los deja solos en el desierto. El desierto es la etapa intermedia entre la salida de Egipto y la conquista de la tierra prometida, de la esclavitud a la libertad. Por eso es un lugar de peregrinación, de paso, un lugar donde la esperanza se va a aquilatar y acrecentar. El desierto, lugar desolado e inhóspito, se convierte en lugar de prueba. Dios prueba a su pueblo mediante las carencias elementales,
tienen hambre, tienen sed. Pero al mismo tiempo Dios muestra sus maravillas a favor del pueblo, mandándoles las codornices, mandándoles el maná, haciendo que el agua brote de una roca y por sobre todas cosas, protegiéndolo de las picaduras de la serpiente con la serpiente de bronce. El pueblo prueba a su Dios y lo ha sacado de la esclavitud de Egipto. Tiene miedo a los riesgos de su libertad y por eso murmura contra su Dios, añorando su situación de esclavos, pero sobre todo peca contra Yahvé, su único Dios, fabricándose un becerro de oro a imagen de Yahvé. En el desierto, y este es el punto fundamental, Dios pacta una alianza, un compromiso bilateral con su pueblo. De esta manera se forma el pueblo de Dios. Este pueblo que es tan rebelde, este pueblo que es tan obstinado, este pueblo que siempre está en contra de Dios, este pueblo que va buscando lo contrario a la bondad de Dios, que a pesar de todo lo que Dios le da, Dios le dio maná, ya no queremos maná, ya no queremos este pan. Dios les envió carnes, ya nos aburrimos de comer carne. Dios les envía a la tierra prometida, ay, seguimos en esta esclavitud. El pueblo siempre rebelde, el pueblo que siempre está en contra de Dios, el pueblo que nunca está contento con lo que Dios le manda. Un pueblo que siempre está peleando con Dios, que siempre está diciéndole, ay, ¿por qué nos das esto? ¿Y por qué nos hiciste aquello? ¿Y por qué me pasa esto? Pero ¿por qué a mí, Señor? Y habiendo tantos. Y seguimos igual hoy en día, igualito que los pueblos de Israel. Nosotros vamos peregrinando hacia el camino de la vida eterna. Israel iba caminando por el desierto y a pesar de que Dios se le mostraba y Dios las acompañaba y Dios estaba ahí con ellos, veían la fuerza y el poder de Dios, renegaban de Dios y decían, ay, ¿por qué? Ya no queremos comer carne, otra cosa, Moisés. Ya no queremos comer pan, otra cosa, Moisés. Nos vas a tener muriéndonos de agua aquí, muriéndonos de sed, no hay dónde beber, danos agua, Moisés. Renegaban en todo momento, no dejaban de renegar de Dios. Vemos entonces cómo Dios llega al momento que dice, ya, basta, suficiente. Llegamos al monte Sinaí, al monte de la alianza. Vamos a hacer aquí una alianza donde ustedes sean mi pueblo y yo seré su Dios y siempre voy a estar con ustedes en todo momento. Llega el momento de la alianza entonces. La institución humana de la alianza, sobre todo la del soberano y vasallo, sirvió para significar y realizar la unión de Dios con su pueblo. Es el sacramento fundamental que constituye a Israel en pueblo de Dios. Tanto la alianza, realidad del ámbito político, como el matrimonio, realidad del ámbito familiar, sirvieron para expresar las relaciones entre Dios y su pueblo. El contenido fundamental de la alianza expresa un proyecto de comunión que sintetiza en yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En eso se cumple la alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero aún cuando Dios es quien toma la iniciativa, de quien dependen todos estos favores, sin embargo, se trata del compromiso bilateral. Dios y el pueblo se obligan a ser fieles. Dios se compromete a ser fiel a su pueblo, cumpliendo las promesas y protegiéndolo. El pueblo se compromete a ser fiel a Dios y a sus hermanos mediante la observancia de los mandamientos que regulan su vida con Dios y con sus semejantes. Dios bendecirá o maldecirá a su pueblo de acuerdo a su fidelidad o infidelidad a la alianza. Compromiso pactado con Dios. La historia de Israel, como lo veremos en el próximo tema, fue la historia de los continuos fracasos divinos ante la terquedad de su pueblo. Pero es también la historia de la constante misericordia de Dios hacia su pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo que se aleja, pero que siempre está en las manos de Dios. Tras la salida de Egipto, el pueblo hebreo llega al desierto de Sinaí y acampa al pie del monte que lleva ese nombre. Allí va a tener lugar la manifestación de Dios. Un Dios que se muestra con relámpagos, con fuego y con humo, con sonar de trompetas, que hace temblar las montañas, que domina todo, con una nube espesa, responde a la forma de imaginar los hombres del Antiguo Testamento la presencia de Dios. Así se manifestó Dios en su pueblo en el desierto, por medio de una experiencia, no por medio de una teoría o de una doctrina. Es decir, que lo importante no es saber mucho sobre Dios, sino experimentar y vivir su cercanía, una experiencia de lo sobrenatural que es la carencia de todos los fenómenos religiosos. Por consiguiente, la alianza consiste en el compromiso de Dios con su pueblo. Dios se compromete a cuidar de su pueblo, protegerlo y a defenderlo. El pueblo, en respuesta a esta fidelidad, debe observar los mandamientos que Dios le da para poder tener una vida nueva y una vida eterna.
Es así como llegamos al final de la lección número 6. Si Dios permite, estaremos en la lección número 7. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.